¿Qué es el sensor CMP? El sensor CMP o sensor de posición de árbol de levas es un componente crucial en los motores modernos de vehículos. Su función principal es monitorear la posición del árbol de levas, lo que permite a la unidad de control del motor gestionar de manera eficiente el tiempo de inyección de combustible y encendido del motor. El sensor CMP trabaja en conjunto con el sensor de posición de cigüeñal para garantizar que el motor funcione de manera sincronizada y eficiente. Funcionamiento del sensor CMP. El sensor CMP tiene como función principal detectar la posición exacta del árbol de levas dentro del ciclo de funcionamiento del motor. Este sensor envía una señal a la ECU que ayuda a determinar el momento preciso para la inyección del combustible y el encendido de las bujías. El árbol de leva controla las válvulas de admisión y escape, por lo que su sincronización con el cigüeñal es crucial para que el motor opere de manera correcta. Este sensor puede ser de tipo inductivo o de efecto Hall. El tipo inductivo genera una señal de voltaje cuando un diente del árbol de levas pasa por él, mientras que el sensor de efecto Hall genera una señal de forma digital en presencia de un campo magnético. Ambas señales son procesadas por la ECU para calcular la posición exacta del árbol de levas. ¿Dónde se ubica este sensor? Este sensor generalmente se encuentra ubicado en el bloque del motor o cerca de la tapa de válvulas o en la zona donde pueda detectar el movimiento del árbol de levas. En algunos motores, el sensor está cerca del piñón del árbol de levas o en alguna rueda dentada. El sensor de efecto Hall. Este sensor utiliza magnetismo para generar una señal digital y se encuentra comúnmente en vehículos más modernos, mientras que el sensor inductivo emite una señal analógica que varía dependiendo de la proximidad de los dientes en la rueda dentada del árbol de levas. Importancia del sensor CMP. Este sensor es vital para que el motor funcione correctamente. Algunas de sus funciones esenciales incluyen sincronización del motor. Sin la información del sensor CMP, la ECU no podría ajustar adecuadamente el tiempo de inyección de combustible y el encendido de las bujías. Esto podría provocar fallos en el arranque, pérdida de potencia y aumento en el consumo de combustible. Diagnósticos de fallos. Cuando un sensor CMP falla, el motor puede mostrar una variedad de síntomas como dificultades de arrancar, tirones en el motor, fallos en el encendido y la disminución de rendimiento del vehículo. A continuación te explico cómo realizar las mediciones utilizando estas herramientas. El multímetro es útil para comprobar la continuidad, la resistencia y el voltaje de los sensores, dependiendo si el sensor CMP es de tipo inductivo o de efecto Hall. Para medir el sensor CMP de efecto Hall, debemos ubicar el multímetro en modo de voltaje, ya que este produce una señal digital on-off que se activa en función de la posición del árbol de levas. Dicho anteriormente, con el multímetro en modo voltaje, conectamos el cable negativo del multímetro a la tierra del vehículo, la cual puede ser la batería o el chasis. Con el cable positivo rojo, toca el terminal de la señal del sensor CMP, generalmente es un cable verde o amarillo. Luego ponemos en marcha el motor del vehículo, lo cual el multímetro debería mostrar una lectura de voltaje on-off de 0 V cuando el sensor está en posición de apagado y 5 V cuando el sensor está encendido. Debemos verificar que la señal varíe de acuerdo con el giro del motor. Un voltaje constante, sin cambios, podría indicar un problema en el sensor. Mediciones con el osciloscopio. El osciloscopio es una herramienta más avanzada que nos permitirá observar de forma la señal del sensor de manera más detallada. Es especialmente útil para sensores de tipo inductivo o de efecto Hall, ya que permite visualizar cómo varía la señal en función del tiempo.
Para medir un sensor efecto Hall con el osciloscopio, debemos conectar la sonda a la señal del sensor CMP. Luego conectamos la referencia de la tierra del osciloscopio al chasis del vehículo o la batería. Luego encendemos el motor del vehículo observando la forma de la onda del osciloscopio, la cual debe ser un pulso cuadrado de alto y bajo, que alterna entre 0 volt y 5 volt. Luego verificamos que la señal cambie a medida que gira el motor. Si la señal no es pulsante o la frecuencia no es consistente, podría indicar que el sensor está fallando. Para medir el sensor CMP de tipo inductivo, debemos conectar la sonda del osciloscopio al terminal de la señal del sensor CMP. Conectamos la tierra del osciloscopio al chasis del vehículo. Luego encendemos el motor. En el osciloscopio debería haber una señal analógica que varía su amplitud y frecuencia en función de la velocidad del motor. Si la señal es plana e irregular o no varía correctamente, esto podría indicar que el sensor o la señal está defectuosa.